Clasificación histórica de Panamá a los cuartos de final de la Copa América. Hay que destacar principalmente lo que ha hecho Thomas Christiansen, que llegó en el año 2020 a la selección panameña, y más allá de que no clasificó al Mundial, la Federación Panameña lo ratificó y la verdad es que ha rendido y ha sacado crédito de lo que ha hecho durante estos años, porque hizo una gran Copa Oro llegando a la final y acaba de clasificar a los cuartos de final en un grupo que era bastante complicado, sobre todo porque en la previa todos concluíamos que los dos favoritos a llevarse el grupo eran Estados Unidos y Uruguay. Un Estados Unidos que cuenta con un proyecto mucho más largo, más allá de que no tiene un entrenador que particularmente esté haciendo las cosas bien en la selección estadounidense, pero que digamos que sí tenía un material humano mucho más amplio que Panamá. Pero Panamá lleva compitiendo en los últimos años, vuelvo y digo, por lo menos en la CONCACAF, y ya lo trasladó a un torneo mucho más grande donde hay selecciones de mucho más nivel, como lo es la Copa América, y termina clasificando y eliminando a la que todos consideramos como la más grande, o la que pasa por un mejor momento, o la que tiene un nivel competitivo mucho más alto en CONCACAF, que es Estados Unidos. Pero Panamá compitió bastante bien en esta fase de grupos, primero contra Uruguay. Creo que para mí ha sido su mejor partido en esta fase de grupos. Consiguió una gran victoria frente a Estados Unidos, aprovechando ese hombre de más que tenía en el campo, y termina consolidando la clasificación tras derrotar a Bolivia en esta última fecha, y obviamente teniendo el resultado positivo de que Estados Unidos perdió frente a Uruguay. Pero para hablar un poco de algunos jugadores claves y algunas cosas que ha dejado la selección de Panamá, es una selección que juega mucho el juego por banda, mucho. Tiene dos jugadores, juega con un 5-4-2 o un 5-4-1, perdón, recostando mucho sus ataques por los costados, con dos jugadores que particularmente me parecen importantes en ese sentido. Eric Davis por el costado izquierdo, sobre todo porque por ese lado juega el 10 Bárcenas, y Bárcenas se suele recostar. Sobre todo ayer tocó en carriles interiores, y Eric Davis tuvo la facilidad de digamos tener terreno para atacar, y a partir de él vino el segundo gol que le dio la tranquilidad a la selección panameña. Uno es Davis y Bárcenas, y el otro es Blackman. Creo que Blackman ha sido importante, sobre todo porque sobre ese costado es donde también ha atacado bastante la selección panameña, y Blackman es un jugador que en ese sentido, para hundir al rival, para tratar también de que el equipo se posicione en campo rival y se posicione en los últimos metros, es importante porque es un jugador que se suele posicionar bastante bien y que suele darle profundidad al equipo por ese costado. Además de ellos tres, creo que más allá de que ayer no jugó Carrasquilla, y que es una baja importante para lo que hace los cuartos de final, lo de Cristian Martínez, creo que es un jugador que le imprime mucho, un registro muy físico al equipo, que constantemente está apoyando sobre los costados, que constantemente también está tratando de cargar el área y de ser un llegador, y que además es un jugador que a la hora de presionar, que a la hora de robar, también es bastante, aporta bastante en ese registro. Ayer se jugó un grandísimo partido en ese sentido, no solo apoyando con y sin balón, sino también tratando de robar en zona media o en zona alta del campo, además que dejó una asistencia hacia Fajardo. Entonces esos nombres, además de Carrasquilla, han sido importantes en esta gran fase de grupos que hizo la selección panameña. Además de los tres centrales, a mí me parece que ha hecho una fase de grupos bastante buena ese trío de centrales de la selección de Christiansen. Sobre todo Fariña me parece importante porque es un jugador que como Panamá suele atacar mucho sobre ese costado, él tiene, digamos, que esa doble tarea, o esa tarea de tratar de vigilar ese sector por donde puede atacar el rival,
más allá porque es una zona donde digamos que es propensa a que lo ataque, porque Michael Murillo a veces se suelta y porque Blackman también a veces está mucho más propenso al ataque que muchas veces a colaborar en defensa, y en ese sentido Fariña logra sostener muchas veces a su equipo en campo rival, tratando de imponerse en los duelos, tratando de robar y cortando sobre todo esas posibles acciones en transición o contragolpe que vaya a tener el rival. Entonces me ha parecido un equipo bastante claro en su idea, físico, pero que además no deja de ser un equipo que bajo esas armas que tiene compita, y lo hizo bastante bien, sobre todo contra Uruguay, que a mí me parece que fue el punto o el partido en donde tenía una exigencia mayor y en donde me mostró una mejor versión, y es eso. Creo que tanto Brasil como Colombia, sea quien sea que vaya a enfrentarse a Panamá, va a tenerla complicada, porque es una selección que te va a complicar, y que en ese escenario en donde por ahí no tenga tanto la iniciativa con balón, sino que tenga un plan mucho más conservador, puede hacer daño, porque tiene jugadores al espacio para hacer daño. Además que tiene jugadores, sobre todo Fajardo, que tienen presencia dentro del área, y es un equipo que en cuanto a los lanzamientos al área suele sacarle provecho. Creo, si no estoy mal, los 2 goles contra Estados Unidos vienen de centros, de lanzamientos hacia el costado, y el segundo gol frente a Bolivia viene de un lanzamiento sobre el costado, porque es una selección que lanza mucho desde los costados hacia el área y trata de sacar provecho del delantero corpulento, físico y potente que tiene arriba. Y más allá de eso, es obvio que es una selección que pronto le puede llegar a faltar un poco más de calidad, sobre todo un jugador que le dé creatividad en cerca al área, en esos últimos, en ese parámetro, en ese perímetro, perdón, en ese borde del área. Por ahí le falta un jugador creativo en ese sentido, porque Martínez, si bien es un jugador voluntarioso, pues digamos que le falta esa creatividad, pero es un jugador que le agrega un poco de registro físico, de intensidad al equipo, y Carrasquilla es un jugador que aporta más en la base de la jugada que en esos metros más adelante. Por ahí le falta ese jugador que pueda darle un poco más de juego interno en esos últimos cuartos, perdón. Más allá de que Bárcenas, lo dije ayer, tocó mucho carril interno, tratando de compensar de uno u otro modo esa falta de perfil que puede llegar a tener el equipo ahí. Pero en líneas generales me parece una gran selección. Ha sido bastante mediocre lo de la selección estadounidense, repitiéndonos el partido frente a Uruguay, bastante mediocre. La verdad es que fue un partido bastante malo de ambas selecciones. Bueno, de ambas selecciones no, fue un partido bastante malo, pero obviamente la verdad Estados Unidos ha sido decepcionante la imagen que da en esta Copa América, porque su partido contra Bolivia lo termina sacando, pero lo que fue contra Panamá fue bastante mediocre, asumiendo una postura muy conservadora, y le costó muchísimo cuando tuvo el hombre de menos poder atacar y poder generar peligro a Panamá. Y frente a Uruguay ayer, la verdad la imagen que deja con jugadores para competir de mejor manera fue purísima. Y Panamá termina siendo para mí la revelación de esta fase de grupos por la manera en que compitió con sus armas, y porque tiene buenos jugadores que han podido engranar en esa estructura y en esa forma de jugar que tiene Thomas Andersen, y obviamente porque termina sacando a una de las posibles favoritas a llevarse con o por lo menos que uno preveía que podía dar la sorpresa, como lo era Estados Unidos, y termina quedándose con un segundo cupo en un grupo, vuelvo y digo, que en donde todos teníamos en la previa que los dos favoritos estaban claros y que era difícil que tanto Bolivia como Panamá pudieran arrebatarle el cupo a alguno de esos dos, sobre todo a Estados Unidos, pero Panamá lo termina haciendo de buena forma, y obviamente para mí termina siendo la revelación y termina siendo el mejor equipo de la CONCACAF. Eso sería todo. Esperemos a ver quién va a ser el rival de Panamá en la siguiente ronda. Sea Brasil o sea Colombia, la va a tener complicada. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X.
suscríbanse, más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Y además, comenten. Hasta luego.